Estas son las 5 noticias más destacadas para comenzar el día muy bien informado. Acompáñanos. Dentro del Real Madrid, nuevamente suena el nombre de Mateus como una posibilidad para futuro. Después de que el nombre del delantero se había enfriado en las últimas semanas, hoy nuevamente suena con más fuerza dentro del club blanco. El delantero brasileño de 18 años, quien juega para el Botafogo de Brasil, es una de las grandes promesas de su país. Se comenta que el jugador figura en la agenda de Juni Calafat, quien ya fichó para el Real Madrid a grandes promesas como Vinicius, Rodrigo y Valverde. Sin embargo, si la operación llegase a darse, como ya es conocido, el jugador recalaría antes en el Castilla. El Real Madrid ya sabe cuál es su hoja de ruta para defender su actual corona de campeón liguero en la próxima temporada. Los de Carlos Ancelotti acabarán la Liga Santander jugando en casa y tendrán solo 3 jornadas entre el derbi y el clásico. Ya hay fechas que cualquier aficionado blanco debe marcar en rojo en su calendario, grandes citas en las que estará mucho en juego. El campeón empieza en Almería y acabará en casa contra el Athletic. Tramos duros entre septiembre, octubre y febrero-marzo, con la disputa de los clásicos y los derbis concentrados en apenas un mes, tanto en la primera como en la segunda vuelta. En las últimas horas, toma mayor fuerza el rumor en Europa de que el Real Madrid va por Paulo Dybala. El inminente regreso de Lukaku al Inter de Milán obligaría al club italiano a vender a Alexis Sánchez y Edin Dzeko antes de cerrar al cordobés. Por lo que la operación se torna complicada para el equipo milanés y decidirían declinar en el interés de fichar al delantero argentino. Medios italianos aseguran que en el club merengue ya piensan en la joya para sumarlo libre. Ander Herrera concedió una entrevista en exclusiva al diario AS, en la que explica la posible motivación de Mbappé y su decisión de quedarse en el PSG. Yo, cuando al final del partido me preguntaron ¿por qué crees que ha decidido quedarse? Yo creo, sin haber hablado con él de esto, que en el Real Madrid iba a ser uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid, con total seguridad, y en el Paris Saint-Germain puede ser el mejor jugador de la historia del club. Christopher Nkunku, de 24 años, una de las grandes sensaciones de la temporada, seguirá vistiendo los colores del Red Bull Leipzig hasta 2026. El atacante francés acababa contrato en 2024, pero ha aceptado prolongar su vínculo con el conjunto alemán por 2 temporadas. Su agente, el israelí Pini Zahavi, se reunió el pasado miércoles con la directiva del conjunto germano para cerrar la operación. Así, el jugador francés permanecerá 2 campañas más de lo que fijaba su contrato, fijando una cláusula de rescisión de contrato de 60 millones de euros, a lo que muchos indican que es una puerta abierta para el Real Madrid. Las 5 noticias más destacadas del día. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de las últimas novedades. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.